Joe Biden se pronunció a favor de cambiar las reglas del Senado para que avancen los proyectos de ley que expandirían y protegerían el derecho al voto en Estados Unidos. Esto implicaría acabar con el llamado filibuster, una medida de larga data que permite al partido minoritario exigir que haya una mayoría de 60 votos para aprobar una legislación. De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial, la economía global presentará una desaceleración tanto en 2022 y 2023. Por su parte, el Foro Económico Mundial dio a conocer su informe de riesgos globales para los próximos 10 años y entre ellos destaca la crisis por el cambio climático y la desigualdad. La OMS pronostica que más de la mitad de la población europea contraerá Omicron en un lapso de 8 semanas. La variante sigue expandiéndose en el continente y provocando un alza en el número de contagios. Francia, por ejemplo, registró un nuevo récord en la última jornada con más de 368,000 casos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden sentó una fuerte posición en contra del bloqueo legislativo por parte de la oposición republicana. Durante un discurso en Atlanta, el presidente se mostró a favor de cambiar las reglas del Senado para que su partido pueda avanzar con proyectos de ley con amplias reformas al derecho al voto. Eso implicaría deshacerse del llamado filibuster. Esto en medio de las restricciones al derecho al voto impulsadas en al menos 19 estados por los republicanos tras la derrota de Donald Trump en 2020. Biden aseguró que la lucha por el alma de la nación continúa. Hoy lo estoy dejando claro. Para proteger nuestra democracia, apoyo cambiar las reglas del Senado, tanto que tengan que ser cambiadas, para evitar que una minoría de senadores bloquee las acciones sobre el derecho al voto. Y desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos explica qué es el llamado filibuster y las implicaciones de un eventual cambio en las reglas de la Cámara Alta. En un emotivo discurso desde Atlanta, Joe Biden reiteró que la democracia está en peligro porque los republicanos y el expresidente Trump están tratando de cambiar las leyes electorales a nivel estatal para ganar las próximas elecciones. El expresidente quiere quitarles la opción de voto al que no lo apoya, afirmó Biden en referencia a las leyes estatales que impulsan los republicanos y que limitan el voto por correo y la votación de estudiantes y minorías, entre otras medidas. Al respecto, Biden afirmó que apoyará el cambio de reglas y la eliminación del famoso filibuster en el Senado para proteger el derecho al voto si es necesario. Es decir, que tratará de acabar con la medida que le da potestad al partido que es minoría en el Senado, en este caso el republicano, de requerir 60 votos sobre 100 para aprobar cualquier tipo de leyes. En este caso sería la aprobación de la ley John Lewis para prevenir la discriminación en el voto, dándole también potestad al gobierno federal de revisar las leyes electorales estatales y también para aprobar la ley de libertad de voto, que asegura la posibilidad de voto por correo y el voto por adelantado. Lo complicado es que aunque se logre acabar con el filibuster y los demócratas puedan pasar estas leyes con mayoría simple, ni siquiera es seguro que se pongan de acuerdo los demócratas para lograr el margen de 50 votos necesarios para aprobar estas leyes electorales a nivel federal. El Banco Mundial presentó un informe donde pronostica que la economía mundial registrará una ralentización pronunciada en 2022 y 2023. Esta reducción de sus previsiones económicas son causadas principalmente por el riesgo que supone la aparición de nuevas variantes de COVID-19 como Omicron. Veamos. La pandemia acabó con la débil recuperación económica. El Banco Mundial rebajó su pronóstico de crecimiento mundial a causa de los continuos brotes de COVID-19. El organismo advirtió que la demanda de los consumidores, que había crecido por los confinamientos, se disipará al igual que los apoyos fiscales que varias economías sostenían cuando llegó la pandemia. COVID sigue entre nosotros. Estamos experimentando una ola de Omicron. Los niveles de deuda son bastante altos. Tenemos presiones inflacionistas, tenemos retos relacionados con el clima. Cuando esto se junta en un espacio político muy limitado para las economías de los mercados emergentes, estos riesgos aumentan la posibilidad de un aterrizaje brusco. En el caso de América Latina, el Banco Mundial proyecta un crecimiento de apenas el 2,6% en 2022 y 2,7% para 2023. Mientras que el crecimiento mundial también muestra una clara desaceleración.
De cara al futuro, proyectamos una pronunciada desaceleración y las cifras son claras. La economía mundial creció un 5,5%, pero de cara a este año veremos un crecimiento en torno al 4% y el año siguiente la cifra baja al 3%. Pero no solo Omicron amenaza a la economía. El Foro Económico Mundial publicó un informe donde destaca los principales riesgos para la humanidad en los próximos años, entre los que figuran la crisis climática, la desigualdad que se disparó con la pandemia en economías emergentes, la pérdida de empleos, la ciberseguridad, la salud mental, la deuda pública y nuevas enfermedades infecciosas. Más del 50% de europeos contraerá Omicron en los próximos 2 meses si el ritmo de contagios se mantiene, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Europa registró más de 7 millones de nuevos casos de coronavirus en la primera semana de 2022. Esto es más del doble que el promedio de las 2 semanas anteriores. La OMS afirma que la variante Omicron ya está en la gran mayoría de los países europeos y de Asia Central. El organismo agregó que la escala de transmisión es tan alta que están subiendo las hospitalizaciones. 50 de los 54 países de Europa y Asia Central ya han reportado casos de Omicron. Rápidamente se está convirtiendo en la variante dominante en Europa Occidental y ahora se está expandiendo a los Balcanes. A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud prevé que más del 50% de la población en la región se contagiará con Omicron en las próximas 6 a 8 semanas. Y Francia anunció un nuevo récord de contagios diarios, más de 368,000 casos confirmados. Hace tan solo 3 semanas, el país superó por primera vez en toda la pandemia los 100,000 positivos en un solo día. Y ahora los contagios han ido en aumento desde que la variante Omicron se ha convertido en la dominante. Seguimos en Europa. El primer ministro británico Boris Johnson sigue bajo escrutinio. El Parlamento citó a varios de sus funcionarios por las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, luego de una nueva revelación que habla de una reunión adicional a la que ya se conocía. Johnson se rehusó a dar explicaciones y envió a un secretario. Luis Muñoz tiene la historia. Fiestas pandémicas llevan al límite al gobierno británico. La emisora ITV reveló una invitación de Martin Reynolds, secretario privado del primer ministro Boris Johnson, a una reunión de más de 100 personas cargada de alcohol en Downing Street el 20 de mayo de 2020. El Parlamento pidió la comparecencia de Johnson para que reconociera o negara su asistencia, pero el gobierno envió un funcionario de bajo perfil. Me disculpo de nuevo sin reservas por el malestar que han causado estas acusaciones. El primer ministro ha pedido que se lleve a cabo una investigación. La fiesta se celebró cuando el país vivía fuertes restricciones, con escuelas cerradas y sin posibilidad de despedirse de familiares víctimas de COVID-19. El mismo día de la reunión, el secretario de Cultura había hecho el siguiente recordatorio. Encontrar formas creativas y sin multitudes de navegar por el coronavirus es el mayor desafío para nuestros sectores de recreación y ocio en este momento. Una alta funcionaria del gobierno, Sue Gray, con fama de mano dura, está investigando 5 fiestas en departamentos gubernamentales. La policía ha pedido información para iniciar una investigación. El Partido Laborista pide responsabilidades. Creo que su ausencia lo dice todo, igual que su sonrisa ante los medios de comunicación. El público ya ha sacado sus propias conclusiones. Puede huir, pero no puede esconderse. No es la primera crisis de Boris Johnson por las fiestas. En diciembre se conoció que en las Navidades de 2020, en Downing Street también se saltaron las restricciones. Detrás de las revelaciones estaría Dominic Cummings, antiguo asesor, que dejó el cargo por enfrentarse con la actual esposa de Boris Johnson. Y Argentina es por estos días uno de los lugares más calientes del mundo debido a una ola de calor con temperaturas que han superado los 40 grados centígrados. La situación ha incentivado una alta demanda del servicio eléctrico, lo que ha generado el colapso del sistema y apagones masivos. De acuerdo con datos gubernamentales, más de 700,000 personas sufrieron cortes de luz este martes en la provincia de Buenos Aires y su capital. Las compañías encargadas han informado que se ha restablecido el suministro a la mayoría de los usuarios, pero unos 160,000 permanecían a oscuras pasadas las 8 de la noche, hora local. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.